cuenta que en cada video he variado en los suéteres que me pongo. Bueno, pues hoy es 16 de diciembre y oficialmente comienzan las posadas. Ay, las posadas, esas fiestas tan alegres y tan coloridas, donde podías quebrar una piñata, recibir regalos, convivir con tu familia, disfrutar de la suculenta cena que aguardaba en la mesa y además participar con tus vecinos cantando el Ora Pro Nobis y los versos para pedir posada. Ya les había comentado en un video anterior que a mí me fascinan las posadas, las convivencias y las fiestas. Siempre que llegaba el día 24, porque claro, o sea, las posadas comienzan desde el día 16 hasta el 24, que es Nochebuena, pero en el caso de mi familia siempre las organizábamos en plena Nochebuena. Y junto con ello quiero también mencionar un pequeño detalle que pues no debemos de dejar de lado con respecto a estas fechas, y son las famosas pastorelas. Esas representaciones artísticas y teatrales muy características de la Navidad, donde siempre se relata la historia bíblica de José, María, el niño Jesús, los Reyes Magos y la estrella de Belén. Digo, sé que hoy en día hay muchísimas pastorelas que ya hasta implementan personajes que quizás no tienen que ver mucho con la Navidad, o les ponen un toque, todo tipo de temáticas, en fin. Se ha vuelto ya un atractivo, una costumbre a la cual cada uno le puede dar su toque personal. ¿Cuál es mi experiencia con las pastorelas? Tanto como espectador como actor, he tenido bastantes experiencias. Cabe señalar que las pastorelas yo las empecé a vivir desde que era muy pequeño, solamente que no tengo recuerdos muy vastos de aquellos días. Lo que sí recuerdo fue que en una, de muy pequeño, me disfracé de ángel, y en otra recuerdo que me disfracé de estrella fugaz, junto con mis demás compañeras y compañeros. Además, cabe señalar que dentro de esas pastorelas yo no era un personaje como principal, y mucho menos incidental. Se puede decir que yo era parte de los que únicamente montaban las coreografías y las canciones. Además, lo que me gustaba era que en la escuela, en lugar de tener clases, dedicábamos el resto de la jornada para presenciar la pastorela. Recuerdo que bajábamos de las escaleras porque nuestro salón estaba como en un primer piso, y lo primero que veía era el patio cubierto de paja, lo que adorna el pesebre del Niño Dios. También la escuela estaba adornada con estrellas plateadas, con esferas, con guirnaldas, con luces, tenían el pino navideño. Esa era la decoración que yo recuerdo veía en aquellos días en mi escuela. En mis tiempos de preescolar sí tuve algunas pastorelas, solo que las que yo recuerdo eran dos, pero hubo una en la que yo sí actué, fue en mi etapa de la primaria. Fue muy original porque, por supuesto, teníamos que relatar la historia de José, María y el niño Jesús, junto con los angelitos, los pastores y las estrellitas. Lo curioso fue que había 3 chicas disfrazadas de estrellas, los 3 Reyes Magos, 3 marcianos y otros 3 marcianos, y además 3 robots. Sí, así como lo escuchan. Eso fue lo novedoso de esa pastorela que hicimos. Implementaron personajes que quizás no tienen mucho que ver con la Navidad, porque ven que es típico que también en algunas está el personaje del diablo o del chamuco, el que al final hace como las malas jugadas. Y si en este momento me pidieran actuar en una pastorela o escoger un personaje, yo diría el diablo. Además, porque yo me he disfrazado de diablo en Halloween, y me gustó muchísimo cómo me veía. Siento que era un personaje que me quedaba muy bien, y por eso lo digo. En una pastorela yo interpretaría al diablo. Ahí estaría con mis cuernos, mi cola. De hecho, todavía los tengo guardados ahí. Mis cuernos, mi cola, hasta una camiseta roja. Me pondré unos lentes oscuros así bien pro. Ah, y mi tridente, mi trinche de plástico que todavía ahí tengo guardado. Nunca se me va a olvidar la vez que me disfracé así y simplemente surgió. Y entonces fue lo que me llevó a pensar, eso es lo que yo haría en una representación navideña. Bueno, pero regresando a la anécdota de mi pastorela escolar. Dentro de la historia estaban los personajes ya conocidos, pero implementaron los robots y los marcianos. Yo interpreté a uno de los marcianos. De hecho, mi maestra de la primaria fue quien me dio el papel, incluso en privado, y hasta me dio los diálogos que me tenía que saber. Sí, porque todo era a base de guión, lo que tenía que decir, pero lo curioso es que éramos 6 marcianos en total, o sea, 3 de un lado y 3 del otro. Entonces, éramos 3 chicos y 3 chicas. Y nos pusieron en parejas. Se supone que íbamos a ser como parejas de marcianos, porque cada uno diría un diálogo al unísono. Sí, recuerdo que era así.
Los dos teníamos que decir un diálogo, cada pareja tenía que decir algo a lo largo de, bueno, en los tiempos que el guión nos pedía. Y lo chistoso con los robots, yo me acuerdo muy bien que fueron 3 compañeros que se disfrazaron de robots, así con su caja de aluminio, plateada, y fue algo que yo creo que a nadie más se le hubiera ocurrido, pero lo chistoso es que dentro del guión, después de que los marcianos hablaban, los robots repetían las 3 últimas palabras, como si los estuvieran imitando. Al final aparecían los 3 ángeles, y yo recuerdo que durante toda esa representación, pues bueno, también teníamos clases de música, entonces nos hicieron aprendernos algunas canciones navideñas. No son de las tradicionales como Los peces en el río o El Arre borriquito, no. Eran canciones mucho más originales, como más tradicionales, y la verdad ignoro a qué disco pertenezcan, pero eran mucho más, ¿cómo decir?, tradicionales, porque había una que trataba de los Reyes Magos, otra hasta de los muñequitos de jengibre, incluso una de Santa Claus. Claro, de hecho, Santa Claus no formó parte de la obra, porque sí hubo un compañerito que se disfrazó de Santa, hasta cargaba su trineo de cartón, pero no participó en la obra. Digamos que fue como uno de los narradores de la misma, porque dentro de la obra teníamos como pequeños intermedios. Esos intermedios, dentro de esos intermedios pasaban algunos compañeros y les daban a leer una especie de texto. Esos textos daban apertura a las canciones que cantábamos. Entonces, para la última canción, este compañero que se disfrazó de Santa fue quien leyó el último texto. Entonces, la última canción que interpretamos fueron los versos de la posada. Es la de En el nombre del cielo. Bueno, ustedes saben ya. Ustedes se la saben. Eso fue lo que cantamos al final, y también tengo ese recuerdo que nos formamos en fila como si estuviéramos en procesión. Y con eso terminamos la obra. Al final, pues, la directora de la escuela dio un mensaje de Feliz Navidad, gracias por estar con nosotros un año más, gracias por su preferencia, lo típico. Y al final nos tomamos unas fotografías. Esta es la única foto que tengo de esa vez que me disfracé de marciano, pero aunque no lo crean, yo estaba muy emocionado con el personaje, porque cuando me dieron mis diálogos, incluso cómo iba a ser mi indumentaria, cómo me iba a pintar y cómo me iba a vestir, me puse como una especie de suéter color verde y unos pantalones. Me maquillé la cara y además en el papelito decía: una diadema con orejas tipo Shrek. Sí, así decía, orejas tipo Shrek. Obviamente iban a ser orejas de marciano, pero incluso cuando terminó la obra, ya me desmaquillé, me quité toda la ropa, no me quería quitar mis orejitas. Hasta jugaba a ser un ogro y todo, ¿no? Así, en lugar de marciano, pues así como Shrek. Incluso hasta después de todo eso me fui a casa de mis abuelos y anduve todo el día con mis orejas puestas. Nunca se me va a olvidar. La compañerita que me pusieron de pareja, pues igual también se caracterizó, se puso sus orejas, se pintó la cara, solo que ella se puso una estrella y una luna de color negro, y pues se puso una túnica color verde. Y algo que muy ocurrente que quiero agregar es que, o sea, todos sabíamos con quién íbamos a hacer pareja durante la obra. Cuando nos juntaron a los dos ya maquillados, ya pintados, hasta no hubo uno que otro que nos dijo: mira, son Shrek y Fiona. Yo nada más me reí, pero les digo, estaba muy encantado con mis orejitas. Mi mamá me las hizo de foamy y las cubrió con tela, cubrió toda la diadema y las orejas con tela. De verdad no me las quería quitar. Esta anécdota que les conté fue de la única pastorela que yo recuerdo con más exactitud, porque de las otras no tengo como que vastos recuerdos, sobre todo porque fui únicamente espectador o participé en los números musicales. Pero en esta que acabo de contar, pues tengo un buen recuerdo, a pesar de que no fue la etapa escolar que fuera de mis favoritas, pero el actuar en esa representación, porque cabe señalar que incluso fuera de temporada navideña también hacíamos obras de teatro y otras temáticas, pero esta se queda en mi corazón. Bueno, como les dije, si me volvieran a pedir a actuar, yo ya dije a quién quiero interpretar, aunque en realidad hoy en día no me fascina mucho eso de la actuación. O sea, si fuera para jugar, tal vez sí, pero yo solamente prefiero verlas y entretenerme. Así damos por inicio el día 16, que ya comenzaron por fin las posadas. Yo ya estoy ansioso de quebrar la piñata y de ganar dulces. Yo espero que sí, porque creo que también mis vecinos organizan posada, así que pues no sé si los inviten o quién sabe.
pero disfruten mucho y nos quedan todavía más días. Así que nos vemos por ahora.